Tengan muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estaremos en esta mañana, hermanos, en los versículos 10 a 12. Sin embargo, leeremos todos los versículos desde el 1 al 12 en este mensaje titulado Los Perseguidos. Estamos, hermanos, terminando con este mensaje toda la sección de las bienaventuranzas. Dice así la palabra bendita del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Gracias te damos, Señor, porque revelas en tu palabra, sin lugar a dudas, Señor, cómo son aquellos que pertenecen a tu reino. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste como el único Rey, Señor, sobre toda la tierra, sobre todo el cielo y sobre todo lo que has creado. Señor, te pedimos en esta mañana que abra nuestra mente, Señor, para comprender las verdades de tu palabra y rompa, Señor, todo obstáculo en nuestro corazón que impida su puesta en práctica. Señor, te pedimos que abracemos, Señor, cada una de las verdades aquí reveladas, Señor, y que entendamos, Padre Santo, que no hay opción, Señor. Los que son parte de tu reino serán perseguidos. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, danos la gracia, Señor, no solo para abrazar esta verdad, sino para vivirla, Señor, y no negarte nunca, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a concluir, por la gracia de Dios, en esta mañana. Como he dicho ya, este pasaje de los primeros 12 versículos del Sermón del Monte, que se conocen como las bienaventuranzas. Y al llegar a la última de estas bienaventuranzas, hermanos, nos encontramos con una verdad que para decirlo como es muy cruda y es completamente diferente a las inclinaciones o deseos naturales del corazón humano o a los valores de este mundo caído. Jesucristo declara que la vida bienaventurada no se caracteriza por el aplauso del mundo, por la admiración de un mundo caído, sino por el contrario, por el sufrimiento por causa de la justicia. Y aquí Jesús despedaza cualquier tipo de ilusión de que seguirlo conduce a un camino fácil o a un triunfo terrenal. Solo con los versículos que trataremos en esta mañana, hermanos, queda destruida toda predicación o todo falso evangelio de la prosperidad que nos dice y nos promete que por seguir a Cristo las cosas mejorarán o que tendremos de alguna manera una recompensa material aquí en la tierra. Es justo al revés, es justo lo contrario. Este pasaje nos señala una realidad diferente, un reino que no se basa en la comodidad ni en un acuerdo con el enemigo, sino que se fundamenta en la verdad inquebrantable y la esperanza eterna del Evangelio, aunque seamos perseguidos. Si algo hemos aprendido en este recorrido por las bienaventuranzas, hermanos, es que la vida en el reino de Cristo es completa y radicalmente diferente
a la vida fuera de Él. Los pobres en espíritu son llamados bienaventurados, no los autosuficientes. Los que lloran por su propio pecado son consolados, aunque el mundo disfrute el placer de su rebelión. Los mansos son quienes heredan la tierra, no los poderosos. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que son saciados, no los que creen poseer algún tipo de mérito propio. Los que demuestran misericordia son los que reciben misericordia. Son aquellos de corazón limpio los únicos que verán a Dios, no los que van en adoración detrás de sus ídolos. Los que hacen la paz serán reconocidos por siempre como hijos de Dios. Estas son, hermanos, las marcas de los ciudadanos del reino. Y ahora Jesús apunta al costo del verdadero discipulado, el costo para aquellos que pertenecen al reino de Dios. Declara que son aquellos que viven por la justicia, quienes serán perseguidos. La persecución por causa de la justicia, hermanos, no es una marca de fracaso, sino justo al revés, es una marca de verdadera lealtad y fidelidad al Rey de Gloria. Esto revela que la luz de Cristo que brilla en el cristiano no puede ser ignorada, pero tampoco puede ser tolerada por un mundo en tinieblas. El sufrimiento por causa de la verdad es inseparable del gozo de pertenecer a Cristo. Y esto debe traer, hermanos, consuelo a nuestros corazones, porque hay una profunda esperanza en esta paradoja. La promesa conectada a esta bienaventuranza es asombrosa. Dice que los perseguidos, de ellos es el reino de los cielos. La pertenencia de ese reino de Dios es para aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y mientras que el mundo puede hacer burla de los cristianos y de aquellos que abrazan el vivir en justicia, el Señor nos dice que no serán abandonados, que son verdaderos y legítimos herederos del reino eterno. Dios declara que son bienaventurados, amados, cuidados, seguros y victoriosos. Esto, hermanos, no es un llamado a buscar la persecución. No debemos tener complejo de mártires buscando neciamente el sufrimiento. Pero sí, hermanos, es un llamado a que seamos cristianos que vivamos en justicia de tal manera que esa oposición se vuelve inevitable. Es un llamado, hermanos, a vivir firmemente y con coraje, mostrando un amor inquebrantable por nuestro Salvador. Vamos a dividir este texto, hermanos, versículos del 10 al 12 en 4 puntos. Vamos a ver la realidad de la persecución. Veremos también la razón de esa persecución, la reacción ante la persecución y terminaremos con la recompensa de la persecución. Así que, hermanos, empezamos tomando el versículo 10 y el versículo 11, una parte de ambos. Dicen ambos versículos lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Continúa Jesús hablando y en el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, hermanos, vamos a hablar primero de la realidad de la persecución. Y vamos a tomar de estos 2 versículos las siguientes secciones. En el versículo 10 nos centraremos en analizar qué es esto de los que padecen persecución. Otra traducción dice los que sufren persecución. Tomaremos también del versículo 11 esta parte que dice así: os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Hablemos entonces, hermanos, de la persecución. ¿A qué llamamos persecución? ¿Qué se entiende en el contexto en el que Jesús está hablando y dice que sufrirán persecución? ¿A qué se refieren los cristianos cuando hablan de persecución? La palabra griega utilizada aquí, hermanos, por Jesús es la palabra dioko y significa lo siguiente: ir detrás de alguien de manera agresiva, como lo hace un cazador tratando de atrapar a su presa para matarla. Esa es la definición del diccionario griego, hermanos. Esto es lo que significa este término.
Y desde ahí ya podemos empezar a ver de qué se trata este tema de la persecución de los cristianos. Se entiende, por tanto, hermanos, la persecución a los cristianos como todo tipo de hostilidad o agresión contra ellos, motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Cualquier tipo, hermanos, de agresión u hostilidad contra una persona por el simple hecho de decir, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, esa es mi fe, hermanos, se considera persecución cristiana. Los cristianos siempre han sido perseguidos, hermanos. A lo largo de los siglos de la iglesia, vemos que esa es la realidad. El padecimiento no es una opción para el cristiano. Es algo que va a vivir si verdaderamente es cristiano. En Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo, después de ser apedreado en Listra por predicar el evangelio, dice lo siguiente, hermanos. Si usted lee ese pasaje, verá que Pablo está predicando, lo apedrean, y todos los hermanos que estaban con él, después de que Pablo es sacado de la ciudad y lo tiran por un lado creyendo que estaba muerto, van los hermanos y empiezan a ver a Pablo, a tratar de ver si estaba vivo, si no. Y hermanos, es impresionante que en el versículo 22 de ese pasaje, Pablo, recién apedreado, dice lo siguiente: hermanos, cobren ánimo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y usted sigue leyendo ese pasaje y al día siguiente Pablo regresa a la ciudad a volver a predicar. Hermanos, simple y sencillamente por llevar la palabra de Dios a una ciudad, Pablo sufrió este tipo de persecución. Eventualmente sabemos que Pablo sería decapitado por Roma. ¿Cuál fue su crimen? ¿Cuál fue su delito? Ser cristiano, predicar el evangelio. Pero no solo Pablo fue perseguido y martirizado, hermanos. Esa es la historia, repito, del pueblo cristiano. Si usted está aquí y dice yo soy cristiano, si usted está aquí y dice yo soy cristiana, aprenda la historia de su pueblo. Su pueblo ha sido, nuestro pueblo como cristianos ha sido un pueblo perseguido siempre. Según la tradición, 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados hasta la muerte, exceptuando Juan, que murió alrededor del año 100 en Éfeso. Todos los demás discípulos de Jesús fueron martirizados. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. De manera particular, Pedro fue crucificado boca abajo. Natanael también fue crucificado, no sin antes haber sido despellejado vivo. Jacobo y Judas Tadeo fueron asesinados a filo de espada. En el caso de Jacobo, esto lo narra Hechos capítulo 12. Tomás y Mateo, hermanos, fueron atravesados por lanzas. Santiago, el menor, murió arrojado del pináculo del templo y después fue golpeado hasta la muerte porque no murió de la caída. Matías fue lapidado hasta que le quitaron la vida, mientras que Simón el Celote fue aserrado por la mitad. Y todos ellos, hermanos, ninguno negó al Señor. Esos son los 12 apóstoles que pusieron el fundamento de nuestra iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. Esos fueron los 12 apóstoles, hermanos, que pusieron el fundamento sobre el cual el pueblo cristiano se levanta. Somos un pueblo, hermanos, que ha sido perseguido. Pero la persecución nunca se detuvo, hermanos. No simple y sencillamente fue en aquella época, en la era del primer siglo. La historia de la iglesia registra las duras persecuciones más allá del primer siglo por Roma, primeramente, contra los cristianos. Particularmente se narra la crueldad de Nerón al querer acabar con el cristianismo. En una ocasión se dio un incendio en Roma y Nerón no hizo absolutamente nada. Y de ahí la famosa frase que hasta hoy se tiene, que uno dice, pues que arda Roma. Y sin embargo, cuando se le pidieron cuentas, no buscando el que decir, dijo, ¿saben quiénes han ocasionado todo esto? Los cristianos. Y todo Roma se fue contra los cristianos. Él le echó la culpa a los cristianos de haber causado los incendios cuando era mentira. Después de eso, hermanos, ni qué decir de la famosa y conocida Santa Inquisición, liderada por los papas de Roma, que inició en 1184 y que duró nada menos que 700 años. Durante ese tiempo se persiguió de manera sistemática a todos los cristianos que abrazaban lo que conocemos hoy como la sola escritura.
Todo cristiano que en aquel tiempo decía, no tenemos ninguna otra autoridad fuera de la Escritura, hermanos, era perseguido, era martirizado y era ejecutado. ¿Por qué? ¿Cuál era su delito? Hermanos, porque desafiaban la autoridad papal, diciendo que la única autoridad de la iglesia y del mundo es el Señor Jesucristo por su palabra. Los estudiosos estiman que la Inquisición ejecutó a más de 60,000 personas. Otros miles y miles fueron encarcelados, torturados y exiliados. Y hermanos, la persecución no ha cambiado. La persecución continúa hasta nuestros días y se da de diferentes maneras y en diferentes grados. El versículo 11 dice que los cristianos serán vituperados. ¿Qué es esto de vituperados? Hermanos, esto es insultados, ofendidos y burlados. Cuando usted empieza a hablar de las verdades de la historia del cristianismo y las verdades de la historia de la Escritura, mucha gente que no cree en la autoridad de las Escrituras le van a tachar de loco, de mentiroso, van a hablar mal de usted, van a decir que eso no es cierto, sin antes haber confirmado que estas cosas son así. También dice que van a decir toda clase de males contra ellos, pero que esas cosas serán mentira. Que cuando alguien se dedica a verificar los hechos, esta gente está mintiendo. Así que, hermanos, existe violencia física contra los cristianos, hay maltratos, hay golpes, hay torturas, hay muerte, pero también hay violencia de otros tipos, como la violencia material, es decir, destrucción de sus casas, destrucción de sus iglesias, se les impide muchas veces el sustento diario. Existe también opresión. Esta opresión puede ser personal, familiar, social, política. Y hoy en el año 2025, hermanos, existen 195 países en el mundo, de los cuales, según los últimos informes de organizaciones como la organización Puertas Abiertas, a través de su lista mundial de persecución, se identifican 50 países que persiguen activamente a los cristianos en diferentes grados. De esos 50 países, 10, hermanos, tienen la Biblia prohibida. Tener Biblia en estos países es un delito grave que se paga con cárcel o incluso con una sentencia de muerte. Hermanos, esto es el cristianismo. No el cristianismo que le venden en televisión, no el cristianismo, hermanos, que vemos constantemente en donde se promete salud, dinero y amor. Este es el verdadero cristianismo. Y ese es al cristianismo que pertenece usted, si usted es verdaderamente cristiano y abraza la verdad de la Escritura. 380 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe hoy. Mientras nosotros estamos aquí, tranquilos, sentados, con la Biblia abierta, escuchando la palabra de Dios, hay 380 millones de hermanos suyos que arriesgan su vida simple y sencillamente por querer vivir cristianamente. Quieren ir a la iglesia, quieren leer la Biblia, quieren tener una tarde de oración, quieren alabar al Señor, quieren evangelizar, quieren vivir como cristianos. 380 millones, hermanos, no es un número pequeño. Y si desea usted conocer mucho más acerca de nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo, le invito a que visite el sitio de internet www.puertasabiertas.org. Esta es una asociación cristiana que se encarga de ayudar a los cristianos perseguidos alrededor del mundo, y una de esas maneras en que lo hace es que nos deja conocer a través de sus publicaciones qué están viviendo nuestros hermanos en otras partes del mundo. Dice, hermanos, entonces este versículo 11 que van a decir toda clase de mal contra los cristianos y que estarán mintiendo. La persecución, hermanos, no es solo un daño físico, sino que incluye, como hemos dicho ya, insultos, calumnias verbales. Y nosotros como creyentes podemos enfrentar muchas acusaciones, quizá que son mentira, acusaciones falsas de cosas que hacemos como cristianos. Y si bien es cierto, hermanos, que no percibimos esto de una manera extrema en donde nosotros vivimos, es decir, en Occidente el día de hoy, simple y sencillamente porque el Occidente ha sido una parte del mundo que ha sido cristianizado y hay más tolerancia, aunque vemos claramente también que eso va cada día menguando. Pero es por eso que vivimos como vivimos, hermanos. Por eso podemos tener la Biblia y reunirnos sin ningún problema. Nadie nos persigue, nadie nos amenaza. Hermanos, no porque el mundo sea así, sino porque hubo un momento en que esta parte del mundo
fue cambiada por el Evangelio. Y habiendo sido cambiada por el Evangelio, siendo así cristianizada, es que nosotros pues no estamos siendo perseguidos de esa manera. Sin embargo, hermanos, sí hay un rechazo muchas veces a nivel personal contra los cristianos. ¿A qué me refiero? Puede encontrar usted todo este tipo de cosas de manera individual, de manera familiar, de manera social. ¿A qué me refiero? Podemos enfrentar, hermanos, rechazo, aislamiento, distanciamiento y menosprecio, sobre todo menosprecio. Cuando nosotros queremos compartir la fe, nosotros queremos hablar de la Biblia, queremos decir que enseña la palabra de Dios, eso es menospreciado, es decir, nos creen que estamos hablando de cosas imaginarias, se nos dice que nos han lavado el cerebro, que mira, ya te lavaron el cerebro, ya vas a estar ahí en la iglesia, ya vas a estar ahí sentado todos los domingos, etcétera, etcétera. Otras formas son, hermanos, una manera de rechazo a la relación que muchas veces antes se tenía con otras personas cuando uno no era cristiano. Al momento de volverse cristiano, de venir a Cristo, esa relación antes quizá era más frecuente, era más profunda, pero ahora cambia. Sea entre amigos, sea entre familiares, si usted empieza a ponerse firme en las cosas del Evangelio, lo que va a ocurrir es que ahora parecerá que se tiene un obstáculo que antes no se tenía. Esa relación puede poco a poco irse desapareciendo. Te visitan menos, te invitan menos a sus cosas, o cuando tú mencionas algo de la Biblia sientes claramente cómo los demás se incomodan. Y si bien es cierto que muchos tienen cierta tolerancia, cuando uno quiere avanzar más allá en estas cosas del cristianismo, hermanos, y mostrar y predicar y llamar a la gente al arrepentimiento, vemos claramente que hay un rechazo. Sean estos, como dije, amigos o familiares, poco a poco se va rompiendo, se va dañando una relación que no puede existir entre la luz y las tinieblas. Por mucho que uno quiera, eso no se puede. Hermanos, esta es la realidad de la persecución. Puede ir entonces, hermanos, desde grados muy extremos como la muerte hasta cosas más sutiles, cosas más leves, podríamos decirlo así, como que te eviten, que no te inviten a algún lugar, o que cuando expreses alguna opinión dices, sí, pero es que esa gente cree en la Biblia, no le tomes mucha importancia, ellos piensan eso, allá ellos. Ahora, hermanos, pasemos al punto número 2. ¿Cuál es la razón de esta persecución? ¿Por qué hay una persecución en contra de los cristianos? ¿Por qué el mundo persigue a los cristianos? Si los cristianos, hermanos, son, como estamos aprendiendo y se ha descrito en estas bienaventuranzas, son pobres en espíritu, se duelen por el pecado, son mansos, son misericordiosos, son de limpio corazón y hasta son pacificadores, ¿por qué entonces los persiguen? Dice el versículo 10 y el 11, dos partes vamos a tomar también de estos dos versículos. El versículo 10 dice, por causa de la justicia. Y el versículo 11 Jesús dice, por mi causa. Estas dos expresiones, hermanos, se usan de manera intercambiable aquí, es decir, que significan lo mismo. Decir que el cristiano es perseguido por causa de la justicia o decir que el cristiano es perseguido por causa de Cristo es exactamente lo mismo. Esa persecución por mi causa, dice el Señor Jesucristo, conecta el sufrimiento del creyente directamente con una cosa, lealtad a Jesús. Esa es, hermanos míos, la razón de esta persecución. Que un cristiano quiere ser leal a Jesús, quiere vivir en obediencia a Jesucristo, quiere hacer lo que la Biblia manda. Dice Jesús, esa gente va a sufrir persecución. Debemos, hermanos míos, entender bien las implicaciones de todo esto. Debemos entender a fondo cuál es la razón esencial por la cual el mundo va a atacar y perseguir, tendrá hostilidad y quiera dañar a un pueblo que Jesús dice que son todas estas cosas como mansos, misericordiosos, pacificadores. ¿Por qué es que el mundo va a hacer esto, hermanos? Primero que nada, esta expresión, hermanos, de por mi causa es traducida de otra manera como lo siguiente. Dice, van a sufrir persecución porque son mis seguidores, dice otra traducción. Una traducción más dice, porque son mis discípulos. Entonces volvemos a decir y podemos, hermanos, enfatizar esto. Esa es la razón por la cual
los cristianos van a ser perseguidos. Ser discípulo de Jesús es ser estudiante, es ser aprendiz, es, hermanos míos, estar escuchando cuál es la enseñanza de Cristo para ponerla en práctica. El punto aquí es que la persecución contra los cristianos es provocada, hermanos, por aprender la doctrina de Cristo. Y cuando digo aprender la doctrina de Cristo, no es solo una cuestión mental, no es solo que alguien esté enseñando y tú la estés escuchando. El punto es que si verdaderamente seguimos a Jesús, vamos a escuchar su doctrina, vamos a aprender su enseñanza y vamos a vivir de acuerdo a esa enseñanza. ¿Y cuál es esa enseñanza, hermanos? ¿Qué nos enseña Jesucristo esencialmente en el Evangelio? Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 nos dice que después que Juan fue encarcelado, este es Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando, atención, el Evangelio del reino de Dios. Esa es la centralidad de la doctrina bíblica. Esa es la centralidad, la esencia y sustancia de todo lo que Jesucristo enseña. Enseña el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? ¿Qué enseñaba Jesús? Versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La centralidad de este mensaje, hermanos, no lo pierda de vista, es el reino de Dios. Es que este reino de Dios se ha acercado. Y dicho sea de paso, estos versículos dicen después que Juan fue encarcelado. ¿Por qué encarcelaron a Juan? Mismo que después perdería la cabeza. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, ya pasamos por esos versículos en esta serie de Mateo, hermanos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Volvemos a hacer énfasis, hermanos, en esto del reino. La causa de Cristo es la enseñanza central de su reino. La causa de Cristo es la proclamación de su reinado. Y si la proclamación de su reinado es la centralidad de toda la enseñanza cristiana, es porque Él es rey. Entonces, hermanos, no perdamos de vista esto, que lo vamos a conectar con cuál es la razón de esta persecución. Déjeme compartir Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 7 con ustedes, hermanos. En este pasaje se deja plenamente claro el por qué se persigue a los cristianos, particularmente el versículo 7. Presta atención. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Quiénes eran estas personas que estaban llegando a Tesalónica? Era Pablo y Silas y muchos otros de los discípulos de Jesús. ¿Para qué llegaron, hermanos, a Tesalónica después de haber pasado por Anfípolis y Apolonia? Para llevar el evangelio, para enseñar la palabra de Dios, para proclamar el evangelio del reino. Y dice entonces que por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. Esto es lo que está haciendo Pablo, esto es lo que está haciendo Silas, esto es lo que están haciendo los hermanos en estas ciudades. ¿Y qué es lo que dice? Y algunos de ellos, algunas de las personas que estaban en Tesalónica, algunos de los griegos que vivían en Tesalónica, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, versículo 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Jasón era el hermano griego que estaba en Tesalónica, que recibía a los hermanos. Procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, ya no estaban ahí los hermanos. Trajeron, una traducción mejor dice, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y atención al versículo 7.
a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Hermanos, este es el problema. Ese rey, dice Pablo ahí, es Jesús. Este es la médula, el meollo, la esencia, la columna vertebral del problema. Los cristianos tienen otro rey que no es un rey del mundo. El evangelio del reino implica que hay un rey sentado en el trono. Y ese rey es Jesucristo. Esa es la esencia del problema, hermanos. Todo el contexto de lo que hemos aprendido hasta hoy en el evangelio de Mateo es ¿qué cosa? Que Jesús es el rey del cielo y la tierra. Cuando empezamos, hermanos, en el capítulo 1 de esta serie, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Que hay una genealogía de Jesucristo que nos dice que toda la ascendencia de Jesús como verdadero rey prometido que ha de llegar. Cuando vimos, hermanos, en la visita de los magos de Oriente en el capítulo 2, las naciones paganas venían a postrarse delante del rey que ha nacido. Hermanos, y así continuamos viendo capítulo tras capítulo que se está hablando de la llegada del único y verdadero rey. De tal manera que cuando él llega al capítulo 5, Jesús llega al capítulo 5, este rey, recuerde lo que estuvimos explicando en la primera predicación de este pasaje, capítulo 5, es que Jesús está como el rey de su reino, empezando a declarar quiénes son sus ciudadanos y cuáles son las leyes por las que se viven en su reino. Esto, hermanos, es el problema. Y no quiero dejar pasar en este mismo pasaje de Hechos capítulo 17, pero en el versículo 6, algo muy interesante. Dice el versículo 6, no hallándolos trajeron o arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Note lo que gritaban, estos que trastornan el mundo entero. Esa palabra, hermanos, que trastornan el mundo entero, literalmente en el original es la palabra anastato, que significa cambiar de posición de arriba a abajo. Dice el diccionario griego, propiamente darle la vuelta a algo desde arriba hacia abajo. Es decir, y esto es lo que aparece en el diccionario en griego, hermanos, poner algo patas arriba. La traducción en el King James Version, si usted habla inglés, o en la English Standard Version, dice upside down. En el español de la Reina Valera pone la palabra trastornar. Hermanos, pero creo que nos da una idea mucho más acercada el entender que el reino de Dios funciona completamente al revés. Y por eso esta gente, al ver lo que estaba ocurriendo con la predicación de Pablo y Silas, dicen, esta gente están poniendo las cosas patas para arriba. Quieren que empecemos a vivir y que creamos que el mundo en el que estamos debe funcionar al revés. ¿Por qué? Porque su rey se los dice. Y contravienen los decretos de nuestro rey el César. Porque dicen que hay un rey mayor que se llama Jesús. Hermanos, escuche usted lo que sucedió el día que crucificaron a Jesús. Nos narra esto Juan capítulo 19, versículos 14 y 15. Dice que era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, dice que entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Este es Pilato hablando a los judíos. He aquí vuestro rey. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo? Que a Jesús lo habían llevado con Pilato para ser interrogado. Y en el versículo 15 de Juan 19 dice, pero ellos gritaron, es decir, los judíos, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato sorprendido les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron todos los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Esto dijeron los judíos, hermanos. Ante la proclamación del verdadero y único rey, ellos dicen, no. Al rey que queremos es a ese que está sentado en el trono de Roma. Ese es nuestro único rey, no este. Esa es la razón, de nuevo, hermanos, por la cual se odia a los cristianos. Anuncian con lealtad al verdadero rey, señalan la falsedad del reinado del mundo, señalan la
la falsa y vana manera de vivir de aquellos que no están en Cristo. De tal manera que cuando decimos, hermanos, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando proclamamos fielmente que Él es el Rey, hermano, no está usted hablando de manera metafórica. Esto no es algo poético, romántico para que suene bonito. Esto no es imaginario, no es metafísico, no es simbólico, no es fantástico. Que Él es el Rey es algo real, es algo físico, es algo auténtico, es algo material, no solamente espiritual. Y el problema con el cristianismo de hoy es que se trata de enseñar que el cristianismo es mera y únicamente espiritual. Si bien es cierto, hermanos, que el cristianismo empieza en lo espiritual, no está confinado únicamente a lo espiritual o a tu corazón, o tú puedes ser cristiano en tu casa, no molestes a nadie, o qué bueno que tengas esas creencias. Son tus creencias. No, no son creencias. Esa es la realidad última y definitiva. Esa es la verdad que sostiene todo el mundo, hermanos, y el universo completo. Y es que algunos toman el siguiente pasaje para justificar el reinado de Jesús solo en lo espiritual. Juan capítulo 18, versículos 33 a 36. De nuevo está aquí Jesús delante de Poncio Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Dime, ¿qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hermanos, esto es lo que está escrito y sin embargo no podemos entenderlo como que Jesús está diciendo: mira, la verdad es que yo soy rey de un reino espiritual, un reino que está en la mente y el corazón de mis seguidores. No, eso es lo que está diciendo Jesús. Hermanos, lo que está diciendo Jesús es que su reino no surge o no tiene su origen en este mundo, que su reino no opera ni funciona como lo hace este mundo. ¿Y cómo sabemos que esta interpretación es la interpretación correcta? Hermanos, porque un entendimiento simplemente de que este reino de Jesús es espiritual estaría en contradicción con lo que ya hemos hablado cuando Jesús dice en Marcos capítulo 1 versículo 15, empieza su predicación diciendo: el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué digo esto? Porque esa palabra acercado, hermanos, significa en el griego la propia presencia física de algo que ya está aquí. Jesús era físico, hermanos, tenía un cuerpo. Si hubiera sido un reino simplemente espiritual, ¿qué necesidad hay de que Jesús encarne? Mejor que nos hable en el espíritu a nuestro corazón, que nos hable a través de sueños, que nos hable a través, hermanos, de las ideas que tenemos en la cabeza, y podamos entonces nosotros tener ese reino muy metido en nuestro ser, aunque no tenga ningún tipo de realidad en nuestro mundo. Pero no es lo que hizo Jesús. Encarnó, hermanos míos, y no solo encarnó, sino que murió, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hermanos, esto es lo que ocurre una vez Él ya resucitado. En Hechos capítulo 1, versículos 6 a 8, dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Jesús está a punto de ascender al cielo. Señor, escucha la pregunta que le hacen los discípulos. Después de todo lo que ha ocurrido hasta el punto de que Él resucita, se les aparece y está con ellos 40 días. Note la pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos están preocupados, quieren saber el reino. ¿Por qué? Porque han estado bajo la enseñanza de Jesús. Y repito, ¿cuál es la centralidad de la enseñanza bíblica? El reino. Él es el rey. Y vivimos en un reino. Ellos quieren saber cuándo vas a restaurar el reino. Ni siquiera preguntan, hermanos míos, ¿será que se los vas a restaurar? No, ellos quieren saber cuándo. Ellos dan por sentado, es un hecho que vivimos ahora en un reino, Jesús, y tú eres el rey de ese reino. ¿Cuándo restaurarás el reino final? ¿Cuándo? ¿Qué contesta Jesús a esto, hermanos?
Él les dijo, no muchachos, no malinterpreten las cosas. Este reino es espiritual. Este reino es en sus corazones. Es una creencia en sus mentes. No, hermanos. Jesús contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. La respuesta es, sí lo voy a restaurar, pero todavía no deben saber cuándo. Pero hay algo que sí deben saber. Dice, esto el Padre lo puso en su sola potestad. Sin embargo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, estamos en el año 2025, estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, bastante lejos, tanto en tiempo como en distancia, de lo que dijo Jesús a esos discípulos, a ese puñado de discípulos que estaban ahí, hermanos, y el cristianismo ha avanzado como ninguna otra cosa en este planeta. Jesús no está mintiendo. Este reino es un reino real, este reino es un reino físico que inicia en lo espiritual, que no opera ni funciona como los reinos del mundo, pero hermanos, que es real, palpable y tangible. El reino de Dios no es una creencia en la cabeza de los cristianos, es la realidad definitiva. El reino de Dios no es una filosofía de vida, es la vida misma. No hay vida fuera de este reino. Todo Cristo, todo el tiempo, para todo en la vida. El evangelio del reino, hermanos, no es simplemente un mensaje que hay que creer, sino una misión que hay que vivir, en donde los cristianos van sometiendo cada cosa en este mundo bajo la verdad de la Escritura, que es la palabra de su rey. Este reino es una realidad, hermanos, palpable, que se manifiesta primeramente en personas redimidas, en familias transformadas, en iglesias fortalecidas, en naciones y culturas postrándose ante el trono del Rey Jesucristo. Y esto es la razón por la cual el mundo aborrece a los cristianos. No los quiere. No quieren a este rey. No queremos que éste gobierne sobre nosotros. Sufrir por Cristo, hermanos, entonces es la evidencia de que somos suyos y de que el mundo reconoce la presencia de Jesús en nosotros. Note lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Imposible es, hermano, que un cristiano se ponga firme en las cosas del evangelio y salga al mundo y el mundo le aplauda, lo ame, lo quiera y lo reciba. Porque dice que serán vituperados, maltratados, se hablará mal de ustedes. No le va a usted caer bien a la gente cuando usted quiera vivir en rectitud. ¿Y qué es lo que dice Pedro acá, el Espíritu Santo a través de Pedro? Lo que está sucediendo es que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Por eso es que tienen un deseo de vivir rectamente, quieren vivir en justicia como Dios manda. Y eso el mundo lo aborrece. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener bien claro esto. Esta persecución es por causa de la justicia, por causa de vivir justamente, de manera recta ante los ojos de Dios. Esa es la causa. Hay muchas persecuciones en el mundo por muchos diferentes motivos. Pero la persecución de los cristianos es por causa de la justicia. No por causa de ser nosotros insensatos, no por causa de nuestro color de piel, no por causa de nuestro origen étnico, nacionalidad o idioma. Está mal, hermanos, que alguien persiga a otra persona por esas causas. Pero no es esa la causa de la que Jesús está hablando. La causa de la que Jesús está hablando es porque un cristiano dice, no, discúlpeme jefe, pero yo no voy a mentir en esto que me está pidiendo. O le pone como es, o no sé qué vamos a hacer. Pero yo no voy a mentir. ¿Qué te cuesta? Mira, fírmale allá, ponle otro precio, la mitad para ti, la mitad para mí. No puedo hacer eso. Porque no me es permitido por mi rey vivir de esa manera. Oye, qué tonto eres. Cuando hagas las taxes, mira, le pones aquí
Dile que mantienes a tal allá. Yo conozco una persona que te las hace. No, soy cristiano y mi rey no me permite vivir de esa manera. Oye, hermano, ¿qué piensa de eso? Fíjese que así. No, eso está mal. Ay, es un exagerado. Al mundo no le va a agradar que usted viva en justicia y en rectitud. No le gusta. ¿Por qué? Porque, hermanos, el mundo quiere que vayamos a su ritmo. El mundo quiere que nosotros nos amoldemos a ellos. Y que mira, aquí todos lo hacen, hazlo tú también. El cristiano dice, no puedo. No puedo. El cristiano, hermanos, es como una pieza de un rompecabezas que no encaja en ningún lado. Y uno tiene que llegar a la conclusión de que esa pieza no pertenece a ese rompecabezas. Porque en un rompecabezas usted lo abre, a los que les gustan ese tipo de cosas, y empieza usted a armar el rompecabezas, y tarde o temprano, mientras más va armando las piezas, más fácil va encontrando la parte, y dice, bueno, ahí está, listo. Pero ¿qué pasaría si hay una pieza que no cabe en ningún lado, y por mucho que usted le busque y le mueva, y dice, bueno, debió haber tenido un error el que hizo este rompecabezas, porque hay una pieza que no pertenece a este rompecabezas, es de otra forma, es de otro color, es de otro estilo, no es de este. Ese es el cristiano, hermanos, en un mundo. Usted sale al mundo y hay un sistema que se va desarrollando, que va avanzando, que se va perpetuando, y cuando el cristiano está ahí dice, yo no encajo acá en ningún lado. Y los otros lo saben también, este no encaja en ningún lado. Así que si usted se siente como esa pieza de un rompecabezas que no encaja en ningún lado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en lugar usted de buscar cómo encajar, abrace esa diferencia como cristiano y diga, gracias Señor, porque la verdad no encuentro mi lugar en este mundo. Porque no soy de este mundo. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice que no debemos ser como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Escuche, ¿por qué causa le mató? Y note la expresión, ¿por qué causa? Estamos viendo que la persecución es por causa de la justicia y por causa de mí, dice Jesús. Y aquí nos pregunta Juan en su primera carta, ¿por qué causa es que Caín mató a Abel? Dice, porque sus obras, las de Abel, las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Esto no inició ayer, hermanos. Cuando una persona quiere hacer lo justo, otros le van a mirar y se van a molestar. Van a envidiar que Dios le mire con agrado, porque usted es justo. Y van a querer irse contra usted. El versículo 13 de 1 de Juan 3, esos dos versículos 2 y 3, el 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Dice, que no les parezca algo extraño, no se sorprendan cuando usted quiera vivir en justicia y el mundo se moleste contra usted. Y luego nos dice, hermanos, en Juan, ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 20. Este es Jesús hablando y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, Jesús nunca nos mintió, nunca nos miente. Él nunca prometió aplausos del mundo, abrazos del mundo, el amor del mundo. Al contrario, dijo, recuerden que a mí me aborrecieron y me persiguieron. Y el que vaya tras mis pisadas, sucederá lo mismo, exactamente lo mismo. De tal manera, hermanos, que este conflicto es inevitable. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, todos, no algunos, no muchos, no la mayoría, todos los que quieren vivir piadosamente, esto es decir, en rectitud, en justicia, piadosamente, en Cristo, padecerán persecución. Y por último, hermanos, en este punto, note lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Desde la cárcel les está escribiendo a los hermanos y
Pablo les pide que estén unidos por el evangelio a pesar de la persecución, porque había una persecución contra ellos. Por eso es que Pablo estaba en la cárcel. Y en el versículo 28 dice que no estén intimidados por los que se les oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Escuchó usted eso? ¿El mundo lo aborrece? ¿Se opone a usted? ¿El mundo no mira bien y usted le cae mal a la gente porque usted quiere hacer lo que es recto? Y dice Pablo, hey, eso es indicio, eso es señal, eso es una marca de que ellos van perdidos, pero de que usted es salvo. Se lo leo de nuevo. Para ellos ciertamente indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, de nuevo esa expresión, a causa de, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál era el conflicto que Pablo estaba viviendo en ese momento? Está encarcelado. Y dice, sí, hermanos, denle, ánimo, estén unidos. Y a lo mejor lo van a encarcelar como a mí. Pero ¿sabe qué? Eso es bueno. No nos gozamos, hermanos, porque una persona cristiana o un día uno de nosotros cae en la cárcel. No ese es nuestro gozo. Nuestro gozo es lo que eso significa. Si por la causa de Cristo somos vituperados, somos perseguidos, somos encarcelados, va a ser duro. Pidamos a Dios que nos dé la gracia para ser fieles. Y si lo somos, eso es indicio de que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros y de que somos verdaderamente salvos, de que no negamos a Jesús, de que ante cualquier situación en oposición a nosotros, preferimos morir, incluso la muerte, antes que negar a Jesús. Punto número 3 en esta mañana, hermanos, la reacción a la persecución. Ya vimos una realidad. Esa realidad de la persecución es que los cristianos son perseguidos. Ya vimos la razón. La razón es que proclamamos a un rey por el cual vivimos en justicia. Y hermanos, el mundo nos mira y no quieren al rey que nosotros anunciamos. Ahora vamos a ver la reacción ante la persecución. Dice el versículo 12, gozaos y alegraos. ¿Cuál es la reacción ante tal persecución? Nos dice Jesús. El gozo, la alegría. Gozaos y alegraos. Regocijarse, hermanos, en medio de la persecución es verdaderamente una reacción antinatural, contracultural, que solo puede experimentarse por estar arraigada en una perspectiva eterna y celestial. No hay otra forma de gozarse en eso, hermanos. No hay otra manera de gozarse en eso. ¿Por qué creemos esto, hermanos? Porque aquel que nos dice estas palabras es el Señor Jesucristo, es el Rey de este reino, y Él tiene la potestad y la autoridad para decirlo. Si no pudiéramos, hermanos, gozarnos y regocijarnos, alegrarnos en medio de cosas tan difíciles como una persecución incluso violenta, hermanos, Jesús estaría pecando de cruel aquí. ¿En serio, Jesús? ¿Tú no entiendes mis circunstancias y mi situación, Señor Jesús? ¿Crees que en medio de esto me puedo regocijar, gozar, alegrar? Jesús lo está diciendo, hermanos, no porque es cruel, sino porque Él sabe y garantiza darnos la gracia para eso en medio de toda circunstancia, cuando somos fieles. Por eso son innumerables los testimonios, hermanos, y los acontecimientos de la historia de la iglesia, en donde incluso Roma crucificaba a cristianos y los incendiaba, los prendía en fuego, y estos hermanos cristianos cantaban a todo pulmón salmos e himnos a su Señor. ¿Cómo era posible? ¿Esta gente amaba eso? ¿Era masoquista? No, hermanos. Es la gracia de Dios en ellos que los sostenía para no negar a su Señor, para no negar a su Salvador. Y nos dice Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Voy a leerles el versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Estaban persiguiendo a estos hermanos y se habían dispersado por todas partes. Salud, les dice. Otra manera de decir saludos. Hermanos míos, les dice Santiago, tened por sumo gozo
No solo gozo, hermanos, no solo vean, esténse tranquilos, no, dice, sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto nos dice la palabra de Dios a través de Santiago, hermanos. No solo gozo, no solo alegre, sino sumo gozo al entender que a pesar de la persecución, el Señor está con nosotros, su Espíritu reposa sobre nosotros y Él nos va a dar la gracia para sostenernos. En Romanos capítulo 8, versículo 18, leemos lo siguiente. Dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la esperanza de Pablo. Dice, sí, sufrimos, sí, es difícil, es doloroso, es horrible. Pero ¿sabe a qué me aferro? A esa gloriosa esperanza, la gloria venidera que se ha de manifestar. El reinado completo será consumado y estaremos ahí. No así los que son malos, no así a los pecadores impenitentes, aquellos que no han venido a Cristo. Ellos no, pero nosotros sí. Y de ahí se aferra Pablo. Lo que nos lleva, hermanos, al último punto en esta mañana, la recompensa de la persecución. ¿Cuál es esa recompensa? ¿Cómo podemos conectar el hecho de que debemos reaccionar no como el mundo, sino de manera cristiana, gozándonos en el Señor por el hecho de que el mundo nos persigue, nos aborrezca? Hermanos, porque hay una recompensa. Esto es lo que nos dice el versículo 10, una parte del versículo 10 y nos dice también el versículo 12. En el versículo 10 leemos, porque de ellos, estos que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y el versículo 12 nos dice lo siguiente, gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, vemos que cuando Jesús nos dice que de ellos, los perseguidos, es el reino de los cielos, esta es la garantía de que los creyentes tienen su ciudadanía segura en el reino de Cristo. Él nos está asegurando esto. Y creo, hermanos, que cuando hablamos de ciudadanía, el pueblo hispano que vive en este país tiene muy claro y un entendimiento más cercano de lo que es una ciudadanía o estar en un país de manera legal, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo tenga eso, cuando yo arregle papeles, cuando me den la nacionalidad, la residencia, muchos problemas van a ir. Cuando eso pase, hermanos, eso es algo terrenal. Y a lo mejor unos arreglan, a lo mejor unos se las dan, a lo mejor unos no. Pero esto es celestial. Esto es celestial. Y es de una importancia no solo más profunda, hermanos, sino de una importancia eterna. Tener esta ciudadanía es lo que hace la diferencia entre morir y estar en la gloria con Cristo o morir y padecer la perdición eterna en la condenación del infierno para siempre. Esto no es, me van a sacar y me van a echar a mi país a ver qué hago. Esto es, si no tienes la ciudadanía celestial, mueres y llegas al infierno a sufrir por la eternidad. Arder en las llamas del infierno, donde Jesús nos dice, ahí es el lloro y crujir de dientes. Ahí hay fuego y azufre. Ahí el gusano no muere. Esa es la diferencia, hermanos. Y entonces Jesús nos dice, aquellos que viven esto, el ser perseguidos, a causa de ser lo que son, todas las bienaventuranzas por las que ya pasamos, les garantizo, dice Jesús, el reino de los cielos es suyo. Ustedes tienen ciudadanía en mi reino y nada ni nadie se las puede quitar. Entonces, ¿cuál es la preocupación? De ahí es donde viene, hermanos, la alegría y el gozo. De ahí es donde nosotros tenemos esa seguridad de recompensa. Perdón, hermanos. De ahí es donde viene. De ahí es donde nosotros podemos con confianza aferrarnos a ese galardón que el versículo 12 nos dice, un galardón grande en los cielos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, es decir, cualquier cosa que podamos pasar y vivir, experimentar y sufrir como cristianos en este mundo,
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso del peso de gloria? ¿Es un peso que vamos sintiendo encima de nosotros? No. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hermanos, recuerde usted esto. Uno de los aspectos que se definen como la gloria de Dios es la manifestación de todos los atributos de Dios. Es su persona, es su carácter. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Cristo, de que Dios sea glorificado en nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que Él sea formado en nosotros, que su carácter sea formado en nosotros de tal manera que otros nos miren y digan, ese verdaderamente es cristiano, porque vamos desarrollando los atributos de Él. Y cuando dice aquí que en nosotros se va formando cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, significa que poco a poco el cristiano que se mantiene fiel aún ante las tribulaciones momentáneas de esta tierra y de este mundo, poco a poco Cristo se va formando más y más y más y más en nosotros, hasta el punto que en su venida seremos exactamente como Él. Dice, esto es algo de otro mundo. Esto es fuera de la realidad que usted conoce aquí. Pero usted será hecho a la semejanza de Cristo por la santificación que el Señor hace cuando hemos creído en Él, porque esto se va formando en nosotros, y muchas de esas tribulaciones momentáneas precisamente son utilizadas para bien, porque nuestro Señor a través de ellas nos conforman a la imagen de nuestro Salvador. La persecución, hermanos, contra los cristianos nos coloca en lo que podríamos llamar la honorable compañía de otros testigos fieles del pasado, como lo fueron los profetas. Hebreos capítulo 11, usted sabe que este es el capítulo que está dedicado, o que popularmente se conoce como los héroes de la fe. Y normalmente nos centramos en los primeros versículos de ese capítulo, en donde vemos todas aquellas grandes proezas que muchos consiguieron y lograron por la fe, porque no tambalearon. Ahí se nos dice que Moisés se sostuvo ante Faraón como viendo al invisible. No temió al Faraón, que era el rey de Egipto, sino que él vio un rey mayor y se sostuvo delante de él. Sin embargo, hermanos, en los versículos más adentrados en este capítulo, 36 a 40, nos dice lo siguiente. Otros, es decir, no aquellos que obtuvieron el galardón, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, esto es hermoso. Estos hermanos que sufrieron por la causa de Cristo, por su fe, todo lo que pasaron, están aguardando el día en que hasta el último cristiano que aún esté vivo antes de la venida de Jesucristo sea perfeccionado como ellos, y entonces recibiremos todos ese grande galardón juntos. Hermanos, ¿sabe qué es eso? En una ocasión, hermanos, hace poco, algunos de los hermanos que están aquí quizá lo recordarán, fuimos invitados a comer a un lugar y faltaban unos hermanos, y decidimos no comer hasta que ellos llegaran. Usted sabe cómo estar aguantando hambre, hermanos, pero uno lo hace por amor, ¿no? Cuando lleguen los hermanos comemos todos juntos. Pero uno dice, si se tarda 5 minutos más ya oramos, ¿no? Porque... Pero hermanos, qué gozo ver que llegan y entonces ya todos estamos juntos. Esa satisfacción de decir, ya estamos todos juntos, todos los hermanos que estábamos esperando ya estamos juntos. Ahora sí, disfrutemos. Hermanos, en una medida eternamente más profunda y grande es lo que está sucediendo con estos hermanos que sufrieron.
están aguardando nuestra llegada para estar todos juntos con el Padre. Y entonces que el Rey diga: ahora sí, hijos, departan en mi mesa, comamos juntos. Hermanos míos, no podemos entonces vivir de una manera como si nosotros aquí en la tierra tuviéramos una esperanza, porque no existe esto en el mundo. Nuestra esperanza está más allá de este planeta. Nuestra esperanza está más allá de esta realidad. Esa realidad que no podemos ver hoy con nuestros ojos de la carne, pero hermanos, que espiritualmente es real porque vemos sus efectos en este mundo real. Y del mismo modo, hermanos, sé que hay muchas cosas que no entendemos y no vemos, sin embargo, usamos y somos bendecidos de esas tecnologías que hoy, en alguna ocasión, quizá ya lo hemos mencionado antes. ¿Cómo funciona un teléfono celular, hermano? No lo sé, solo sé que se usa y funciona. Pues del mismo modo, hermanos, estas cosas espirituales que no podemos ver, que quizá no podemos entender, tienen un efecto real en nuestras vidas, en nosotros, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, ciudades, naciones, y van a cambiar el mundo por completo cuando los cristianos crean lo que la Biblia dice. ¿Qué es esto? Que solo hay un rey, y ese rey se llama Jesucristo. Y cuando vivimos de acuerdo a lo que Él ha dictaminado como el rey legítimo que es, su reino avanza imparable, sin demora, sin retrasos, y no importa lo que el mundo quiera hacer en contra de los cristianos. Hermanos, la prueba de que cuando se ataca a los cristianos la iglesia crece más, hermanos, está demostrada a lo largo de los siglos. Cuanto más se ha atacado a la iglesia, cuanto más ha crecido. Y eso, dicho sea de paso, hermanos, es una advertencia que debemos tomar muy claramente. No somos una iglesia, hablando no de Iglesia Bautista Trinidad únicamente, pero en Occidente la iglesia de Cristo no es una iglesia que esté siendo perseguida y atacada de una manera violenta, pero sí está siendo, hermanos míos, atacada de una manera alternativa, si pudiéramos decir así. Recuerde que el ataque contra la iglesia, hermanos, no para, y ese ataque busca detener el reino. Y si bien es cierto que mientras otros hermanos en otros lugares del planeta están sufriendo persecución violenta, hermanos, el ataque que recibe la iglesia hoy en el mundo en el que vivimos nosotros aquí en Occidente toma otros tintes. ¿A qué me refiero? Hermanos, la iglesia es atacada con una sola cosa en este lado del planeta: entretenimiento, lujo y comodidad. El mundo quiere que ame usted el estar entretenido, el que ame usted su comodidad, para usted no hacer lo que debe hacer en el reino. Y nosotros no podemos ser ignorantes a eso y decir: bueno, es que estamos bien, pobres los hermanitos allá en China, pobres los hermanitos allá en Laos, pobres los hermanitos allá en el Medio Oriente, pero gracias a Dios nosotros bien. Hermanos, ese no es el corazón de un cristiano. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hermano, y estoy convencido de esto, como iglesia, de nuevo, no solo Iglesia Bautista Trinidad, pero como iglesia en este mundo, estaremos delante del Rey, quien nos pedirá cuenta por todo aquello que se nos dio en comparación a otros hermanos que quizá no lo tienen. ¿Qué quiere la iglesia de Occidente? Recursos, los que quiera. Economía, la que pida. Libertad para llevar el evangelio, por completo. ¿Qué más pide? ¿Qué más quiere? Ay, es que no tengo tiempo. Daremos cuentas, hermanos. Porque otros hermanos, sin recursos, sin economía, muchas veces sin un bocado que llevarse a la boca, sin iglesias, escondidos, están llevando el evangelio, hermanos. Y un país, por ejemplo, como China, que tiene restricciones muy fuertes y que puede no solo encarcelar, sino ejecutar cristianos. ¿Sabía usted que es el país en donde más está avanzando el evangelio? Explíqueme, ¿cómo? Hermanos, solo hay una manera. Estos hermanos abren la boca, comparten el evangelio con otros y llaman a la gente al arrepentimiento. ¿Cómo pasaron con esto cierro, hermanos, cómo pasaron los discípulos de Jesús? Aquellos que cuando Jesús iba a ser capturado, estando en Getsemaní, Jesús les dice: muchachos, mi hora ha llegado.
pueden orar por mí. Jesús se va a orar y agarra a 3 de ellos. Muchachos, ustedes 3 son los más íntimos amigos que tengo. Quisiera tenerlos más cerca de mí. Pedro, Juan, Jacobo, vengan. Oren, por favor. Jesús está orando, literalmente dice la Escritura, con gotas de sangre que le caen como sudor. Y cuando Él se levanta de esa oración, llega con estos 3 muchachos y ellos están, ¿qué? Durmiendo. Y Jesús les dice, no han podido velar y orar 1 hora. Estos mismos muchachos fueron los que dijeron, no, Señor. Pedro es el que habló, pero la Escritura dice, y todos dijeron lo mismo, no, Señor, nunca te vamos a abandonar. Aunque te maten, yo me muero contigo. Y yo creo que después de eso Jesús dice, no les estoy pidiendo que mueran, les estoy pidiendo que oren conmigo 1 hora. Vuelve Jesús a orar. Supongo que ahora los muchachos ya aprenden la lección. Qué pena. O sea, qué terrible, ¿no? Que venga Jesús y te diga, ¿qué pasó? Me dormí, Señor. Seguramente esta vez no va a pasar lo mismo. Vuelve Jesús a orar, regresa después y ¿qué están haciendo, muchachos? Durmiendo. Basta ya, dice Jesús. Ahí viene el que me entrega. Si había que orar, ya fue. ¿Por qué? Ya me van a capturar. Jesús es capturado. ¿Qué hacen todos sus discípulos? Que dijeron, a donde te lleven, lo que te pase. Si hay que morir, morimos, Señor. ¿Qué hicieron? Todos salieron corriendo. Hermanos, ¿qué pasó con estos discípulos? ¿Qué fue lo que ocurrió con estos discípulos? Para que después vemos cómo acabaron y entonces no negaron la fe y entonces murieron a filo de espada, aserrados, cortados por la mitad. ¿Qué cambió entre aquellos muchachos, esos discípulos de Jesús que se durmieron cuando Jesús les pedía orar y después que Jesús ascendió y ellos fueron a predicar a diferentes lugares aunque les costó la vida? ¿Qué cambió? Hermanos, esto es lo que cambió. Estos muchachos, estos discípulos, estos hombres vieron con sus propios ojos a Jesús resucitado. Vieron la realidad del cristianismo, vieron el significado real del cristianismo y vieron la importancia del cristianismo. Estaban seguros de que Jesús no mintió, de que ese hombre murió y que se levantó de entre los muertos y que, hermanos, es el Rey de Gloria. Además, entendieron el significado de esto. Entendieron que si Él es rey, y Él lo es, no hay ningún otro rey en este planeta. Y entendieron la importancia de esto, hermanos. Entendieron que todo aquel que no está en este reino se va al infierno. Eso lo cambió todo en la vida de ellos. Hermanos, ellos pudieron morir y pudieron gozarse, como nos pide el texto, que nos gocemos en medio de la persecución, por una cosa muy simple. Ellos no tenían nada que perder, porque no poseían nada. Lo único que tenían para quitarle a esta gente era sus vidas. Y ellos tenían claro esto: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Hermanos, que después de pasar por estas bienaventuranzas, podamos nosotros no solo entender con nuestra mente cómo se nos pide que vivamos, qué se nos dice que el cristiano es, pero que también, hermanos, consideremos el sentarnos a meditar qué es realmente de nuestra vida cristiana. ¿Qué es realmente de lo que nosotros profesamos de decir, soy cristiano, soy cristiano? Porque si es simplemente, hermano, venir a la iglesia los domingos y tratar de portarse bien, una de dos cosas, hermanos: o no hemos creído el evangelio, no hemos entendido lo que es el cristianismo, o hermanos, estamos en pañales y hay que crecer. Sea cual sea la opción, tenemos que estar en Cristo y tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca como iglesia, que nos fortalezca como cristianos, para que no abracemos ninguna otra cosa que no sea los pies de nuestro Salvador. Y si Él nos dice a la derecha, a la izquierda, para adelante. Y si hay que perder, perdamos lo que tengamos que perder. O seremos como la mujer de Lot, que miró atrás y decía, ay, todo lo que yo tenía ahí. Dele para adelante, que el Señor sabe. Hermanos, esto solo se hace, obviamente, por el poder del evangelio. Y este es el evangelio. Recuérdelo siempre, hermano. Si tú estás aquí y no sabes qué es el evangelio, escúchalo bien. Que Cristo Jesús murió en una cruz
derramó su vida por pecadores que arrepentidos corren a Él, sabiendo que sin Él no hay esperanza. Cristo fue muerto, fue sepultado, al tercer día resucitó con poder y gloria, ascendió a los cielos, fue coronado, y Él volverá como el Rey que es, por su reino y por todos a los que ese reino pertenecen. Y todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Arrepiéntete de tus pecados, deja el reino del mundo y ven a vivir al reino de Cristo, porque solo en Él hay esperanza. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor mío, porque nos diste a tu Hijo, Señor, quien es el Rey de gloria, el Rey sobre todas las cosas, Señor. Pedimos que nos des la gracia, nos ayudes, Señor, nos sostengas, Padre, en fidelidad. Transfórmanos y haznos como a tu Hijo, Señor, que podamos ser verdaderos testigos fieles a donde sea que vayamos. Señor, obra en nosotros, transfórmanos, Señor. No tenemos las fuerzas para hacer esto, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nos falta carácter, valentía, coraje, ganas. Señor, sin ti no podemos, Señor. Te suplicamos en esta mañana, Padre, después de haber pasado por cada una de las bienaventuranzas, Señor, que seas tú quien avance tu reino a través de tu iglesia y que nosotros, como miembros de esa iglesia que somos, Padre, podamos serte fieles. No importa lo que perdamos, no importa lo que haya que cambiar, no importa lo que haya que dejar. Señor, solo queremos saber que pertenecemos al reino, que nuestra ciudadanía está garantizada en este reino, porque solo tu reino, Señor, es inconmovible, solo tu reino permanece y prevalece. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús y para su gloria. Amén.